a hablar sobre el manejo médico emergente de la disección aguda de aorta. Listo. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Eh, Como ya les dijo Juan Felipe, les voy a hablar acerca del manejo médico emergente de los pacientes con disección aórtica aguda. Para quienes de pronto ya han estado en mis presentaciones, para mis compañeros, saben que a mí me gusta abordar los temas desde preguntas, las preguntas como más frecuentes o más retadoras que nos hacemos cuando evaluamos el tema o cuando nos enfrentamos al paciente. Entonces, para esta ocasión, yo decidí plantearme 3 preguntas que quiero socializar con ustedes acerca del manejo médico. Y es que cuando nos dicen manejo médico de la disección aguda de aorta, siempre nos viene a la cabeza algo que es la terapia antiimpulso. Ya un poquito vamos a hablar de qué es esa terapia antiimpulso, pero en la cabeza, si hemos revisado alguna vez el tema, decimos beta bloqueador. Yo sé que el paciente con disección de aorta, a mí me han dicho que le tengo que poner beta bloqueador. La idea es que entendamos por qué vamos a hacer esto. También, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué pacientes, en qué condición yo voy a hacer este manejo médico, si todos se benefician o no, y si solamente es lo único que le voy a hacer, o cuando tengo que apoyarme en la intervención quirúrgica? Y lo otro, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo? Entre los conceptos básicos, recordar un poco de la incidencia pues, de esta patología, que está reportada de 3 a 4 por 100.000. Ya, sí. Bueno, ya después de que todo se derrumbó, vamos a volver a empezar. Gracias. Eso es logística por todo lo que los molesté estos meses, ¿cierto? Se están desquitando. Bueno, ¿qué les quería yo mostrar? Que si bien está reportado una incidencia de 3 a 4 por 100.000 habitantes, los japoneses, ustedes saben que ellos son como raritos y hacen estudios diferentes a lo que nosotros vemos acá. Y resulta que ellos estudian sus pacientes post-mortem con muertes prehospitalarias, incluso con tomografía para ver por qué se murieron. No es como a veces, infarto certificado, no, porque se murió. Y resulta que cuando ellos hacen esto, han encontrado incidencias más altas, reportadas hasta 17 por 100.000 habitantes. Hablando un poquito pues como de los factores de riesgo o en qué pacientes lo vamos a sospechar, son pacientes añosos, se habla de un promedio de edad alrededor de los 60 años y el factor de riesgo principal que tenemos es la hipertensión. La mortalidad prehospitalaria de esta patología es aproximadamente del 75%. Y recordando un poquito de la fisiopatología, entonces lo que tenemos es que a través de la íntima hay un desgarro visible. Esto va a permitir que entre sangre a la media, y lo que se basa es que hay una doble luz. Hay una luz falsa y una luz verdadera por la cual va a pasar pues como la sangre o va a estar el flujo, y dependiendo de dónde se ubique esto nos va a comprometer la perfusión de los órganos que estén implicados según la localización del aneurisma. Respecto a las clasificaciones, cuando revisamos vamos a encontrar muchas clasificaciones. Para los no quirúrgicos, pienso pues yo que la clasificación de Stanford puede ser la más práctica para nosotros. Es fácil de entender y nos va a dar luces acerca del manejo, ¿cierto? Entonces, en la clasificación de Stanford vamos a tener tipo A, tipo B, y hablamos ya de la tipo no A, no B. ¿Qué es la A? Es aquella que empieza desde el arco aórtico, desde la aorta ascendente y va hasta el arco aórtico, o bueno, puede extenderse más, pero el todo es que compromete la parte de la aorta ascendente. El tipo B va a ser aquella que se da después de la salida de la subclavia izquierda, y la no A no B es aquella que no compromete el arco aórtico, la raíz de la aorta, pero sí me compromete el arco. Ahora, la Sociedad pues, de Tórax en sus guías en el 2024 nos recomiendan hacer
una clasificación que podría darles luces también a ellos para el manejo, y me parece interesante porque también toma la parte clínica y es coger esta clasificación de Stanford, mirar hacia dónde se dirige el desgarro, y acá además nos dice, mire cuál es el compromiso de perfusión que tiene su paciente, ¿cierto? Si hay compromiso a nivel renal, intestinal, entonces es como vean, no solo es que se le disecó, se le puede morir, pero también hay órganos que están sufriendo. Y en cuanto a la temporalidad, pues como ya les dije que esta es de disección aguda, vamos a hablar hasta los 14 días. Ya de ahí en adelante vamos a tener la subaguda hasta los 30 días y la crónica. Entonces, en cuanto a por qué, hay dos respuestas de por qué. El por qué fisiológico, porque yo le tengo que poner beta bloqueador inicialmente a mi paciente. Entonces, ¿yo qué hago? O yo, ¿por qué le pongo el beta bloqueador? Yo lo primero que intento es bajar esa frecuencia cardíaca y esa fuerza de contractilidad de mi corazón cuando está bombeando la sangre, para disminuir esas fuerzas de cizallamiento que me pueden producir más daño pues a nivel de la aorta que está disecada. Y le pongo también, o trato de bajar la presión arterial, porque esto me va a disminuir la presión pues dentro de la aorta, y también me va a disminuir como ese daño. Entonces todo esto es con el objetivo como de que esa lesión no progrese. Y ya después, desde la parte fisiopatológica, entonces, ¿qué estudios hemos realizado como para saber que esto que creemos desde la fisiología sí funciona? Entonces, les voy a traer como dos grandes, no hay muchos estudios que me comparen pues como el manejo médico entre sí realmente no hay, lo que hacen es comparar el mejor manejo médico, que es lo que les acabo de decir, que es ponerle un beta bloqueador y vasodilatar al paciente, y compararlo con la terapia endovascular más el manejo médico. Este que es el estudio, el Absorb, fue un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en el 2013. Ellos cogieron 31 pacientes para solamente tratamiento médico y 30 pacientes para terapia endovascular. Importante acá, estos pacientes eran disección de aguda, pero tipo B de Stanford. ¿Qué encontraron? Que no había diferencia en la mortalidad entre ninguno pues, de estos pacientes. Pero también que encontraron que al hacerle el control a un año en estos pacientes, la parte de la remodelación había sido mejor para los pacientes que habían sido llevados a terapia endovascular. Entonces, si bien en principio no va a ser inferior a manejo endovascular, a largo plazo las consecuencias pueden ser diferentes para el paciente. Y les traigo este estudio que no es aguda, sino subaguda, la disección de aorta que ellos intervinieron, y fue mirar también el manejo médico y comparado con la terapia endovascular. ¿Por qué se los traigo? Porque es como de lo poquito que tenemos, pero entre ese poquito que tenemos, ¿qué entendimos también? Que si bien yo solo le doy manejo médico a mi paciente, o sea, a largo plazo, este fue el extendido a 5 años, cuando solo les doy tratamiento médico, sí se me van a morir más. Mientras que los que están acá arribita, comparamos una mortalidad del 6.9% versus el 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no solamente necesiten manejo médico, sino también manejo endovascular. Pero ¿qué pasa? Que hay que sopesar pues como los riesgos de las terapias. Cuando yo someto a un paciente a una terapia endovascular, va con todos los riesgos del procedimiento. Esta línea que no se ve casi es una línea del tiempo. ¿Y qué quiero mostrarles en esta línea del tiempo? Que han encontrado que esos pacientes que llevan a manejo endovascular, cuando son disecciones agudas, tienen mayor riesgo de complicaciones en las cirugías. Y estas complicaciones están dadas por la fragilidad del tejido para manipularlo. Entonces esas disecciones pues pueden incluso hacer disección retrógrada e irse hasta el arco aórtico, y pues con desenlaces adversos para el paciente. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que tal vez a veces cuando discutimos amablemente con los quirúrgicos, que los llamamos, venga, que tengo una disección de aorta, no todos sean para operar, que tengo opciones en mi servicio para manejarlo. Pero ellos también tienen unos argumentos. Ahora, ¿esto se aplica para todos? Este es como el algoritmo que les propongo. Si ven, yo aquí les he hablado prácticamente de disección tipo B, y esto es porque la disección tipo A usted la diagnostica y el manejo es netamente quirúrgico. La probabilidad de que ese paciente se le muera sin manejo quirúrgico es muy alta, aumenta 0.5% por cada hora en el retraso del tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí sí yo tengo que correr a llamarlo inmediatamente y venga y lo revalora.
Ahora, también ellos tendrán en consideración cómo está el pronóstico de este paciente, como nos dijo la doctora Luz Adriana. Tampoco se va a meter con una cosa que no pueda solucionar para dejar el paciente abierto. Pero en principio siempre van a hacer manejo quirúrgico. Este manejo quirúrgico no significa que yo no voy a poner manejo médico, significa que tengo que correr para que ese paciente sea valorado por un cirujano vascular, cardiovascular. En la de tipo B, entonces, si bien se podrían beneficiar de manejo médico, no todos los pacientes se van a beneficiar. Resulta que yo puedo tener una disección tipo B complicada o no complicada. ¿De qué depende que se me complique? Complicada es cuando tengo una ruptura, tengo un hemotórax, cuando ya hay sangre pues saliendo porque se disecó y está la ruptura del aneurisma. Esos pacientes también van a ser de manejo quirúrgico, o sea, no lo puedo dejar solamente con manejo médico. Los pacientes que tienen mala perfusión, el paciente que yo ya vi que me está haciendo disfunción de órgano, me está haciendo lesión renal, me está haciendo isquemia intestinal, me está haciendo hipoperfusión en las extremidades. Ese paciente tampoco lo puedo dejar solamente con manejo médico, sino que también va a meritar manejo endovascular. Lo otro es que haya extensión retrógrada del desgarro o que haya sido imposible controlarle la presión arterial y el dolor. Hay otras características, que eso es más para los quirúrgicos, que lo hacen como una disección de alto riesgo, que van a estar en relación al tamaño de la luz, al diámetro y a otras condiciones, pero eso ya se lo dejamos a ellos. Entonces, si ven que estos pacientes se van a beneficiar y nosotros es como la posibilidad o lo único que tenemos para hacerlo, ya sabemos por qué lo vamos a hacer, ahora la cosa es cómo lo vamos a hacer. En ese cómo lo vamos a hacer tenemos que saber cuáles son las metas a las que yo quiero llevar mi paciente. Primera meta que nos tenemos que llevar para la casa, la frecuencia cardíaca, entre 60 a 80 latidos por minuto. ¿Y por qué les digo primero la frecuencia cardíaca? Porque si nosotros corremos a bajarle la presión arterial a mi paciente sin hacer control de la frecuencia cardíaca, lo que hace es una taquicardia refleja. Esa taquicardia refleja me empeora esas fuerzas de cizallamiento que van a ser deleterias para mi paciente. Entonces, le hago control de la frecuencia cardíaca. ¿Con qué? Con beta bloqueador. Después de que yo logre ese control de frecuencia cardíaca, entonces ahí sí, listo. Resulta que con lo que le puse solo logré controlar frecuencia, pero no logré controlar presión arterial. Ahí sí me voy a ir por mi vasodilatador. Entonces, ¿qué beta bloqueador voy a usar en mi paciente? Eso va a depender mucho de lo que usted tenga, ¿cierto? No hay estudios que comparen si es mejor que le ponga infusión de labetalol, que le ponga esmolol. No hay estudios o ensayos clínicos. ¿Pero en qué nos basamos? En lo mismo, en la parte de la farmacodinámica, pues, de los medicamentos, que se dice que los pacientes que están... Primero tengo que tener el esmolol, ¿cierto? Si tengo esmolol y mi paciente está muy inestable, o los beneficios de este medicamento es que lo puedo titular más rápido. Titular más rápido es que puedo ir aumentando esa dosis más rápido, pero también que si me paso y me voy para el extremo de la bradicardia y me paso en su efecto, puedo disminuirlo y el tiempo no me va a durar tanto. Ventaja que no tengo cuando uso el labetalol. La infusión del labetalol me va a dejar más tiempo beta bloqueado a mi paciente. Entonces, acá pues va a ser de lo que tengo. Doctora, no tengo nada, yo solo tengo metoprolol. Pues póngale el metoprolol, controle la frecuencia mientras llega al lugar pues de alta complejidad donde lo puedan atender. Después de que yo hice esto, entonces voy a controlar la presión arterial. ¿Qué opciones tengo? Tengo los nitratos. ¿Cuál va a ser mi primera opción? El nitroprusiato. El nitroprusiato va a tener mayor efecto a nivel de dilatación, a nivel de las arterias y de las venas, mientras que comparado con la nitroglicerina es un vasodilatador más venoso. Entonces, en primer momento yo voy a usar nitroprusiato. ¿Cuándo no voy a utilizar nitroprusiato? Cuando mi paciente ya tiene un compromiso cardíaco, ¿cierto? Tiene una disección también de las coronarias, ya hay compromiso, hay falla cardíaca, hay taponamiento, entonces ahí yo no voy a usar nitroprusiato, sino que me voy a preferir ir por la nitroglicerina.
Lo otro que es muy importante, no lo dejo de último porque no sea importante, sino que quería que tuvieran claridad sobre la frecuencia, es el manejo analgésico. Por favor, analgesia con opioides. Al parecer es una patología que es bastante dolorosa, que nos va a empeorar pues todo ese control hemodinámico del paciente. No utilicemos AINES porque nos aumenta pues el riesgo de lesión renal, de complicaciones, de disfunción plaquetaria. Y lo otro es, en la literatura está descrito, no todos los pacientes tampoco van a ser candidatos a ponerle beta-bloqueo, porque tiene una insuficiencia de aorta severa, porque también está en falla. Pues la idea ahí sería calcio antagonista. Lastimosamente, pues nosotros en nuestro medio no contamos con calcio antagonistas IV, pero es como lo que está descrito. Por último, si hay algo que he aprendido en la residencia, es que no hay una intervención sola que logre salvar vidas. Y por eso quiero hacer la invitación. Este es un estudio retrospectivo en el que evaluaron protocolizar, hacer su protocolo y lo compararon retrospectivamente cuando no tenían el protocolo y mirar cómo le iba a los pacientes. Entonces, ellos encontraron que aunque no se disminuía la mortalidad, sí me iba a disminuir los costos hospitalarios, sí me iba a disminuir los días de estancia en UCI y en estancia hospitalaria. Entonces, la idea sería, pues, si estamos en alta complejidad, tener nuestros protocolos. En conclusión, quiero que se lleven las metas de frecuencia, presión arterial, los pasos para hacer pues el manejo adecuado y que recuerden que aunque yo les dije es una disección de aorta no complicada, no significa que el paciente esté muy tranquilo. Es un paciente que tiene que estar en unidad monitorizado porque tenemos que estar evaluando estrechamente cómo está esa perfusión. Listo, gracias y quedo atenta a las preguntas. The recording has stopped. This meeting